Bien, señor presidente del jurado, ¿puede por favor leer en voz alta el veredicto al que han arribado? Sí. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Damián Augusto Ortega Aragonesi culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 10 del mes de mayo del año 2019 en la ciudad de Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Tome asiento, por favor. Señores miembros del jurado, la ley indica que con la emisión del veredicto culmina su participación. Les impartiré una última instrucción que es tanto o más trascendente que las anteriores y que tiene que ver con el absoluto secreto que ustedes han jurado guardar sobre sus deliberaciones. La ley les impone que ustedes no revelen jamás nada de lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones, sea la forma en que han votado, las cosas que han discutido, las posturas de los demás o cómo se alcanzó el veredicto. Les pido con toda cortesía, pero también con mucha firmeza, que no den a la prensa ni a nadie, inclusive a sus más allegados, detalle alguno de las deliberaciones o de cómo llegaron a su veredicto. Si algún periodista conocido o tercero los presiona o les sugiere algo en ese sentido, no respondan y exíjanle que se retire, ya que así lo ordena la ley. Si insisten, pónganlo en mi inmediato conocimiento en cualquier momento. La regla del secreto de las deliberaciones es uno de los más antiguos mecanismos diseñado para proteger al juicio por jurados. Existe para asegurarles a los jurados la más completa libertad de discusión y de opinión, sin temores a represalias futuras de las partes perdedoras o de quedar expuestos al ridículo, desprecio u odio del público. Miembros del jurado, durante este juicio les he dicho en mis instrucciones que el veredicto es su sola y exclusiva responsabilidad. Por esa razón, jamás opino sobre el veredicto que ustedes han alcanzado. Lo que sí les diré es que ustedes han tomado sus responsabilidades con gran seriedad y que han decidido cuidadosa y conscientemente. Sus servicios como jurados ha finalizado ahora. En nombre del pueblo de Mendoza, en nombre de este Poder Judicial de Mendoza y de todas las partes involucradas en este juicio, les agradezco este servicio público inestimable que han prestado. Espero que su tiempo aquí haya incrementado su comprensión de cuán importante es el servicio de jurado para el funcionamiento de la democracia en la provincia de Mendoza y en la República Argentina. También espero que hayan aprendido cómo funcionan nuestros tribunales y cuánto necesitamos de su apoyo y de su interés como ciudadanos. Por mi parte no puedo sino expresarles lo honrado que me siento como juez de haber presidido este juicio con ustedes como jurados. Les agradezco de todo corazón en nombre del pueblo y me voy a parar para ir despidiendo a ustedes a medida que van saliendo. Gracias, señor juez. El acusado, por el veredicto que acabamos de escuchar del jurado dictado por un jurado popular, primer juicio por jurados en el sur de la provincia de Mendoza, ha declarado entonces al acusado culpable según la acusación fiscal. Este delito es uno de los delitos más graves que prevé el Código Penal de la Nación Argentina, según el artículo 80, inciso 1 e inciso 11 de dicha disposición legal, y reprime al mismo con pena de reclusión o prisión perpetua, la pena más grave que prevé el Código Penal argentino. El acusado, por auto del juzgado penal colegiado, obrante en la causa Afoja 2308, fue dejado en libertad por cese de la prisión preventiva y con distintas medidas de seguridad, entre ellas caución real. Se le impuso también fijar un domicilio y distintas medidas que no voy a leer para no cansar la atención de todos los presentes, máxime el cansancio que tenemos todos. Dicha decisión jurisdiccional
fue objeto de impugnación por el Ministerio Público y confirmada por el Tribunal de Apelación con otras medidas de seguridad, además de las impuestas, entre ellas, por ejemplo, la de no ausentarse de radios de la ciudad de San Rafael, entre otras, pero en definitiva ordenando y manteniendo el cese de la prisión preventiva. El artículo 296 del Código Procesal Penal, en su parte pertinente, dice que se puede revocar el cese de la prisión preventiva cuando nuevas circunstancias exijan su detención. Señoría, esta es una nueva circunstancia sumamente importante que ha declarado culpable al acusado. Se impone, en consecuencia, proceder de conformidad con el artículo 296 del Código Procesal Penal, revocar el cese de la prisión preventiva. La pena, ya hice referencia a la misma. No es necesaria la audiencia de cesura o de determinación de pena por cuanto se trata de una pena única. Es la pena más grave y la amenaza de pena efectiva, sin perjuicio de que el veredicto no se encuentre firme, ya ha sido dictado. Hay un hecho procesal penal sumamente trascendente en este proceso, que es ese veredicto. La pena se ha dictado en función de la gravedad del hecho, y tanto la gravedad del hecho como la gravedad de la pena generan serios peligros de fuga y serios peligros de que existan otras consecuencias posteriores a este proceso. Me refiero a que el imputado, acusado y ya condenado puede llegar a atentar contra su vida en caso de mantenerse su libertad. Este nuevo pronunciamiento sobre su responsabilidad penal, dictado por un jurado popular, es un hecho procesal trascendente y es una nueva circunstancia que merita dejar sin efecto el cese, revocarlo y en consecuencia ordenar la detención. Hay peligro de fuga por los rasgos de su personalidad, que se han dejado en claro cómo son. Perdóneme, la señorita o señora o quien esté llorando, por favor, si no puede contenerse, es totalmente comprensible, pero le voy a pedir que abandone la sala porque no permite. Cálmese, por favor. Adelante. Gracias, señoría. Decía que, entre otros fundamentos, entiendo que existe peligro de fuga a partir de este acto. Y fundo ese pedido y en sostener que existe ese peligro de fuga por los rasgos de la personalidad psicopática del condenado. Se trata de una persona joven, soltera, con capacidad de desplazamiento sin mayores inconvenientes que puede dar lugar a facilitar su fuga. Su arraigo está en crisis porque tiene una incertidumbre laboral, como se ha visto en esta causa. También, además del peligro de fuga, por estas razones, entiendo que hay peligro que atente contra su vida. Tenemos como claro precedente lo que pasó con el arma de fuego con Florencia, donde intentó suicidarse o simuló hacerlo, pero no lo sabemos, fue capaz de tomar un arma de fuego. Hay una aproximación muy cercana a la certeza de la efectivización de la pena por el veredicto. Se han aumentado sumamente los riesgos de fuga porque el veredicto del jurado popular lo declaró responsable penalmente. Y finalmente, señoría, entiendo que las razones sustanciales que fundan la condena están dadas no solamente por el Código Penal de la Nación Argentina, sino por los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Me refiero a la Convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Hay una responsabilidad clara del Estado en prevenir, sancionar y erradicar. Y a eso me refiero con sancionar. Y de prevenir, porque una persona que potencialmente es declarada responsable de un femicidio puede cometer otros hechos u otros delitos. El ejercicio de todos los derechos, señor juez, no es absoluto para nadie. Todo ejercicio de cualquier derecho por parte de un ciudadano tiene como límites otros derechos. Y acá se presenta lo que siempre tenemos cuando vamos a poner en la balanza la libertad individual con los derechos de la sociedad, el interés social. La sociedad, la comunidad se ha manifestado, y se ha manifestado diciendo
que el acusado es culpable. Entiendo que en este caso, frente a esa manifestación clara de la comunidad a través de un jurado popular, el interés a prevalecer es el interés social. Y por lo tanto, entonces, por la protección del interés social, por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas, que de mantenerse en libertad tal vez puedan correr peligro, por la tutela de los derechos de la comunidad y porque es necesario a través del proceso penal dar cumplimiento a sus fines esenciales, entre ellos la plena aplicación de la ley penal, es que solicito en consecuencia que vuestra señoría revoque el cese de la prisión preventiva y ordene la detención inmediata del acusado con traslado a la penitenciaría local. Nada más, señoría. Bien, se corre vista a la defensa del pedido que ha realizado el señor fiscal. Señores defensores, por favor. Excelentísimo tribunal, consideramos que hay una garantía, esa garantía debe ser, estar respaldada por la casa de los padres de Damián Ortega. Por lo tanto, considero que debe seguir en libertad hasta que la sentencia quede firme. Eso es todo. Ante un pedido de prisión preventiva también debo escuchar a la víctima. ¿La querella tiene algo que manifestar al respecto? Gracias, señor juez. Esta parte del querellante adhiere totalmente a los argumentos del Ministerio Público y solicito expresamente que se tenga presente el riesgo que corre directamente mis representados, los padres de Florencia, y que tenga presente que así como se señaló que esto era un hecho histórico, han sido 12 ciudadanos que durante largas horas han tomado una decisión en forma unánime y la gravedad y contundencia de la pena única, la única forma que entendemos corresponde que se haga efectiva, se deje sin efecto el cese de la prisión preventiva y se haga efectiva el cumplimiento de la condena a partir de este momento en el penal penitenciario de San Rafael. En virtud, adhiero a todos los argumentos del Ministerio Público. Muchas gracias. Bien, gracias, señor abogado. El rito vigente en su artículo 155 y concordantes me impone resolver en forma inmediata y oral la petición. Lo voy a hacer en el siguiente orden. Primero voy a fundamentar. Señor Ortega, dése vuelta, por favor. Voy a fundamentar en forma oral el pedido que ha realizado ahora la defensa y luego voy a proceder a resolverlo junto con lo que impone la ley de jurados ante un veredicto condenatorio. Efectivamente, el artículo 296 del Código Procesal Penal de Mendoza impone la revocación del cese de la prisión preventiva, entre otros motivos, cuando nuevas circunstancias exigen su detención. En el día de la fecha acaban de escuchar ustedes que ha recaído un veredicto de culpabilidad por un delito que, según nuestro ordenamiento penal sustantivo, prevé la pena de prisión perpetua. Es decir, un alto monto punitivo que ya desde el instinto natural del ser humano se puede perfectamente concluir que cualquier ciudadano puede tender a querer mantener su libertad y eludir el cumplimiento de esa pena. No es menor el hecho de que el veredicto de culpabilidad emane de un jurado popular. Son 12 ciudadanos y esa unanimidad en 12 ciudadanos en una condena la torna con un alto grado de solidez y hace que las posibilidades de revocación no sean las mismas que cuando el que resuelve es un tribunal técnico.
Por lo tanto, teniendo en cuenta esas breves consideraciones, adhiriendo en general a lo que ha dicho el señor fiscal y teniendo en cuenta el habeas corpus que resolvió la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en cuanto a que mientras a mayor monto punitivo, menor necesidad de acreditar el riesgo procesal, este tribunal va a hacer lugar al pedido del señor fiscal al que adhirió la querella. En consecuencia, paso a dictar la sentencia número 495 con fecha 10 de mayo. En esta causa P2 124-158, caratulada fiscal contra Ortega Ragonesi y Damián por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. He escuchado al imputado Damián Augusto Ortega Ragonesi de datos personales sobrantes en la causa, a los doctores Pablo Peñasco y Mauricio Romano como representantes del Ministerio Público Fiscal, a la doctora Mariela Herrera y el doctor Waldo Torres como defensores del imputado, a los señores Pedro Omar Peralta y Graciela Esther Bianchi como parte querellante con la representación letrada de los doctores Luis Alejandro Casabán, Valeria Vizcaya y Mariana Sánchez. Y en consecuencia, el tribunal falla imponer al imputado Damián Augusto Ortega Ragonesi la pena de prisión perpetua con más accesorias legales y costas por haberlo declarado culpable el jurado popular designado al efecto del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso ideal, artículos 80, inciso 1 y 11, en función del 54 todos del Código Penal, por el hecho en materia de acusación ocurrido en esta ciudad de San Rafael, Mendoza, el 13 de septiembre de 2016, contenido y descripto en la requisitoria fiscal de elevación a juicio de fojas 2200, 2245 y vuelta. Segundo, revocar el cese de prisión preventiva otorgado al imputado Damián Augusto Ortega Ragonesi por el Juzgado de Garantías oportunamente y ratificado por la Cámara de Apelación interviniente, y en consecuencia ordenar su inmediata detención, traslado y alojamiento en la penitenciaría local. A tal fin, ofíciese a la penitenciaría. En tercer lugar, dar a los secuestros de la presente causa el destino que por ley corresponda, de acuerdo al 23 del Código Penal y 549, 550 y siguientes del Código Procesal Penal. Ordenar la extracción de muestras biológicas al imputado Damián Augusto Ortega Ragonesi necesarias para obtener la huella genética digitalizada y su incorporación en el Registro Provincial de Huellas Genéticas y la inscripción de la presente en el mismo de acuerdo a lo prescripto por el 415 del Código Procesal Penal. De ese cumplimiento también con lo prescripto por el artículo 11 bis de la Ley 24660 y a tal fin firme que se encuentre la presente, cúmplase. Diferir la regulación de los honorarios profesionales tanto de los letrados, abogados y peritos actuantes en esta causa para el dictado de los fundamentos de la presente sentencia. Y diferir la lectura de los fundamentos del fallo para el quinto día hábil posterior al presente a las 12 horas en la sede del Tribunal Penal Colegiado de esta segunda circunscripción judicial. Cópiese, cúmplase y firme que se encuentre la presente, cúmplanse con las demás notificaciones que por ley corresponda. Voy a pasar a protocolizar esa sentencia en el protocolo digital con el que cuenta este tribunal y ustedes tendrán una copia a la brevedad. Le voy a pedir a la autoridad policial que retire al imputado esposado de la sala y lo ponga a disposición de la penitenciaría en el calabozo de este edificio. Se da por cerrada la audiencia y le vamos a pedir al público que abandone en orden la sala. Vamos a empezar por los parientes del imputado y luego la otra parte de la sala.